días, otra vez aquí de nuevo en Espacio Abierto, este espacio en el que pretendemos tratar aquellos temas de actualidad, y no, de actualidad no, porque la actualidad a veces nos engaña. Tratamos de trabajar con temas que realmente nos importan a casi todo el mundo, ¿no? Consideramos que deberíamos de estar trabajando con temas que realmente sean muy importantes, y el tema de hoy creemos que es uno de ellos, y vamos a intentar hacer un debate, una explicación, una síntesis, porque va a ser un programa relativamente corto, de 1 hora, siempre que nos lo permitan las intervenciones, ya lo veremos. Y el tema que vamos a tratar hoy es concretamente el tema de las basuras. Me imagino que todos sois conscientes del grave problema que tenemos aquí en este planeta Tierra, en nuestra casa, con el tema de las basuras. Sabéis que hay, de hecho, de un montón de años a esta parte, una acumulación constante de barbaridades medioambientales de basuras, ¿no? Y yo he recuperado una serie en muy poquito tiempo, porque tampoco quiero abrumaros con un montón de datos, pero unos cuantos datos, unas cuantas cifras para que veáis hasta qué punto el problema es gravísimo. Por ejemplo, en España, en 2017, 129 millones de toneladas de basura, 21 millones de residuos urbanos, de los que solamente se han separado 3,8 millones, 38 millones de toneladas en la industria y 35 millones de toneladas en la construcción. Según datos de 2017, que cada uno hace su propia lectura, solamente se recicla el 30% aproximadamente de toda la basura que se produce en España. En el resto del mundo pues ya hablaremos. Y por supuesto entonces significa que entre un 60 y un 70% o se quema o se entierra, es decir, se lleva a vertederos y ahí se queda. Hay otro tema, y es el hecho de qué tipo de basura producimos, ¿no? Y estas cifras son todavía más dramáticas. Por ejemplo, producimos en el mundo 10 toneladas de plástico por segundo. 300 millones de toneladas de plástico en el mundo. Y ahora vienen los pequeños detalles para que sepáis el problema gordísimo que tenemos. 500.000 millones de botellas de plástico en el mundo. En España, por ejemplo, se hacen 4.000 millones de tetrabriks al año. Pero el problema no es ese solamente, sino que encima esta basura la estamos enviando fuera, es decir, los países ricos se aprovechan de la pobreza del resto del mundo para enviar. Nosotros somos el 9º país de Europa, del mundo, que más desechos exporta. El año pasado creo que fue 200.000 toneladas de plásticos a China. Y hay más cosas, ¿no? La cuestión ambiental, con el tema de las basuras. Por ejemplo, cuando alguien nos cuente que una botella de plástico tarda 500 años en degradarse, deberíamos de saber que degradarse significa solo convertirse en polvo de plástico. Con lo cual nos están diciendo los científicos que en este siglo las arenas de la playa, de todas las playas del mundo, van a ser mitad arena y mitad polvo de plástico. Con lo cual estamos comiendo, respirando, asimilando plástico nosotros y el resto de la naturaleza. Y además no estamos cumpliendo con lo que deberíamos de estar cumpliendo, porque 2020, por ejemplo, fue la fecha que la Unión Europea había puesto como límite para que todos los pueblos y ciudades de la Unión Europea hicieran toda la recogida de la materia orgánica separada. Y no hemos hecho nada porque se ha acabado el 20 y seguimos en el 21 pensando cómo lo vamos a hacer. Total, con este panorama yo creo que deberíamos de estar todos informándonos y procurando ser muy responsables con la basura que estamos haciendo, porque además hemos de tener en cuenta un pequeño detalle, y perdonad que me extienda y acabo ya para dar el paso a los invitados. Aquí hay un tema. Resulta que, por ejemplo, cuando tú te vas a cualquier gran superficie, tú no puedes decir que el producto que te están envasando y recontraenvasando o metiéndola en una botella de plástico no te la manden en ese producto, sino que tienes que comprarla sí o sí. Las empresas, las multinacionales, siguen fabricando porque les es más rentable tirar después el envase no reutilizable. Las empresas producen la basura, la cobran, puesto que te están cobrando el importe de ese envase cuando tú haces la compra de tus productos, pero luego la gestión de todas esas basuras las gestionamos y las pagamos entre todos. Con lo cual algo me parece que se está produciendo
un reparto injusto. Alguien está acaparando beneficios y el resto de la sociedad estamos acaparando con los gastos. Con esta visión del problema, pues damos paso a los invitados agradeciendo que tengáis la amabilidad de venir para daros vuestra propia opinión al respecto desde diferentes puntos de vista. Y tenemos a mi izquierda a Antonio Domínguez, del Consejo Comarcal Medioambiental. Tenemos a Ángel Rodríguez, gerente del Consorcio de Valencia Interior. Y tenemos también a Rafael Pérez, concejal de Servicios del Ayuntamiento de Buñol. Cada uno desde su punto de vista, desde su perspectiva, pues nos va a dar su resumen, su imaginación al poder, y que cada uno de ellos nos dé su análisis al respecto. Tal como comentaba nuestra directora aquí en radio, habíamos propuesto, y había dicho proponido, habíamos propuesto 3 bloques, pero en fin, luego a lo largo del debate o de la exposición, pues si van surgiendo más temas transversales, pues los iremos resolviendo sobre el tema. Por una parte, el análisis que hace cada invitado sobre el problema global que representan las basuras en esta sociedad y en este momento histórico, las soluciones de que van, por supuesto, desde la más radical, que sería prohibir la producción de envases reutilizables o la fabricación de plásticos, y acabamos con el problema. Esa sería la solución radical y la más lógica, porque el problema que tenemos por delante con el cambio climático es fortísimo. O gestionarla, que es lo que estamos haciendo, y por supuesto hay 1000 modelos de gestión y cada uno de vosotros podrá informar al respecto. Y luego hay la cuestión ambiental, por supuesto, que hemos comentado, y un punto de vista que a mí me llamó la atención porque estaba informándome sobre el tema del medio ambiente y las basuras. He asistido a entrevistas de gestores medioambientales y comentan que, por ejemplo, la gestión de las basuras se está llevando a cabo manteniendo como meta la eliminación de estos gestores, puesto que se habrá acabado con la basura. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Es el hecho de que alguien que está dependiendo su sueldo de la gestión de las basuras, pues no sabemos hasta qué punto puede tener interés en mantener o en eliminar la basura. Me refiero, podríamos plantearnos esa pregunta, ¿no? Entonces la gestión como negocio realmente supone también otro debate a plantear sobre este tema, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, por mi izquierda, y, por ejemplo, el tema de la visión del problema y la gestión. Yo, desde mi punto de vista, ya lo has clavado, o sea, has dejado ya todo el problema acotado. Efectivamente, los datos que has dado sobre producción de residuos son incontestables. Podría ser discutible algunos determinados porcentajes, que seguramente saldrán a lo largo del programa, pero contra todo eso, lo único que se genera es una serie de legislación voluminosa, engorrosa, que luego, como muy bien has dicho, se incumple. Empezamos porque se genera en la Unión Europea, son normativas, directivas y demás de la Unión Europea, que luego se trasladan a las legislaciones nacionales y luego esas legislaciones nacionales se trasladan a legislaciones de las comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, pues aquí tenemos el PIR-CV, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que lo que hace es pues conglomerar toda esa normativa y dar algunas directrices. Si nos cogemos el último PIR, que es del año de abril del 19, podemos ver que aparentemente da una respuesta a todos los problemas que has expuesto, da una respuesta. Estaría todo solucionado con el cumplimiento de la normativa del plan integral. Vale. El problema es que efectivamente, como muy bien has dicho, no se hace cumplimiento. Nos vamos por las ramas y todo queda muy bonito sobre el papel, pero luego la realidad no es así. Efectivamente, como muy bien decías, pues en el año 2020, y ahí sí te tengo que corregir, no es del año 2020 que teníamos que tener la recogida separada de los biorresiduos. Ya en el plan zonal, que es del año 2006, en el plan zonal que a nosotros nos afecta, por ejemplo, o no, 2004, sí, pero el consorcio empieza a arrancar, digamos, en el 2006, y ya ese plan zonal le afectaba, y ahí ya venía
la recogida separada de los biorresiduos. Es más, nos hicieron construir una maquinaria especial justamente para tratar los biorresiduos. Curiosamente creo que no se ha utilizado, por lo menos, como se debiera. Tanto es así que en ese plan zonal del año 2004-2006, pues si mal no recuerdo, creo que el tratamiento previsto de residuos, de biorresiduos separados, o sea, materia orgánica y demás, está todo calculado para 20.000 toneladas al año, con una fluctuación por arriba y por abajo, porque todo se calcula así. O sea, lo que nosotros hemos pagado por las instalaciones del consorcio contempla una instalación de tratamiento de biorresiduos para 20.000 toneladas anuales. ¿Es así o no es así? No, sí, no es así. No es así, bien. Esto me gusta porque... Sí, así damos los datos de las partes... Me gusta eso... creativa. No, porque como están los documentos, es así. Está calculado para 20.000 toneladas. Para darle tiempo a todo el mundo, concretemos todos y así... Vale, pues en este caso lo que decimos, o sea... Lo digo porque, claro, sabemos que el tema nos podría dar para una semana hablando, segurísimo, pero tenemos una hora y también, entre todos, procuremos ser muy concretos. Bien, todo lo que prevé el PIR-CV para el año 2020, pues no se ha cumplido, y para el 21, pues tampoco. Había muchas cosas para el 1 de enero, por ejemplo, los planes locales de residuos tenían que estar funcionando el día 1 de enero. Correcto. Esa es la información que yo tenía, que pues, para los municipios de más de 10.000 habitantes, que no es el caso de Buñol, para los municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo es el 1 de septiembre. Vale. Artículo 14 del PIR. Vale, pero por ejemplo, no hablemos de Buñol, los residuos no son de Buñol. Liria, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene? 26.000. 26.000. Luego tendría que estar el día 1 de enero su plan local de residuos. Pero está, no sé, Antonio, por qué me estás preguntando. No, pregunto, no, es que como dices Buñol, claro, evidentemente Buñol no entra en el parámetro de los 10.000, Godelleta tampoco. Pero Liria, Utiel, Requena, ¿tienen más de 10.000? Me consta que la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, en la que está Utiel, está elaborando el plan local de residuos como empresa, que Requena está haciendo lo propio, que Lliria está haciendo lo propio. Todos los municipios del consorcio que yo conozco, salvo alguna excepción, están elaborando sus planes locales de residuos. No es una cosa que se haga en un día. Tiene que pasar por un plan de participación pública, por un estudio de la situación, por una presentación de alternativas, porque del plan local de residuos va a resultar cómo se separa la basura en la cocina de cada casa. Eso no se puede hacer por inspiración divina. Entonces, hay un proceso, sí, vale. Estamos en ello. Desde el 19, la cuestión es que el día 1 de enero no está funcionando. La cuestión es que si hay retrasos o no hay retrasos. Sí, por supuesto hay retrasos. El plan local, el plan zonal de residuos de nuestro consorcio, nosotros, bueno, yo estoy aquí, soy el gerente del Consorcio Valencia Interior, que es el consorcio, es la herramienta que tienen los ayuntamientos de un área de Valencia, en este caso la V3, para gestionar en común los residuos domésticos, para poner en marcha las plantas de tratamiento de residuos y conseguir que la máxima cantidad posible de lo que la gente no quiere se convierta en un recurso y que no vaya a un hueco, o un vertedero o una incineradora. En el caso del global de España, el 33% de residuos se recupera y el resto no. En el caso del Consorcio de Valencia Interior, que es donde está Buñol, donde está la comarca de la que es esta televisión, hay un 44% de residuos que va a vertedero, que no somos capaces de recuperar. Pero el resto, en nuestras plantas de tratamiento de Buñol, de Caudete de las Fuentes y de Lliria, lo estamos recuperando y lo estamos introduciendo otra vez como materia prima. Es una gestión que tiende hacia la economía circular. Es lo que queremos, ¿no? Que al final de lo que no queramos pueda ser utilizado otra vez como materia prima. Este es el horizonte que nos marca la Unión Europea, que es quien hace las normas. La norma del paquete de economía circular que se aprobó en
en las directivas correspondientes en 2018 se tenían que haber traspuesto el verano pasado, no se han traspuesto. En este momento está en tramitación en las Cortes el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que transpone estas directivas y esperemos que esté en vigor este mismo año. Aquí es donde vienen las obligaciones. ¿Por qué el plan zonal de residuos, que ya establecía que para 2010 tenía que haber recogida separada en acera de residuos orgánicos, no se ha implementado? Porque también hacer una recogida separada en acera tiene muchos costes y no había ninguna consecuencia por el incumplimiento. Entonces hay muy pocos municipios en la Comunidad Valenciana que hayan hecho eso. ¿Dónde se ha hecho? En los sitios donde hay consecuencias para el incumplimiento. Por ejemplo, en Cataluña, que el municipio que tiene unos índices de recogida malos tiene que pagar más en la gestión. ¿Esto cuándo va a ocurrir aquí? Cuando se apruebe la ley de residuos nacional, esa ley trae un impuesto al vertido. Entonces, los municipios que separen menos, porque no tengan un plan local, porque no tengan una recogida separada, los vecinos tendrán que pagar más. ¿Tienes...? Sí. Bueno, yo lo primero agradecer, ¿no?, a Radio Buñol, por supuesto a la gente que está aquí, de poder, ¿no?, debatir de un tema que me parece fundamental. Me parece fundamental desde hace muchos años, pero digamos que los años venideros va a ser todavía más fundamental que la gestión de nuestros residuos sea una gestión no como aconsejan, sino como debería de ser, o como obligatoriamente deberíamos de darlo. Porque además, ahora mismo la gestión de los residuos es un problema, y es un problema cada vez más acuciante, y que además los cambios, como comentábamos, no son rápidos, no pueden ser rápidos. Y además los cambios son muy costosos, desde el punto de vista económico también principalmente, pero desde otros muchos puntos de vista, ¿no? Nosotros, como decía Ángel, y yo creo que en España tenemos todavía muchísimo por hacer. Si tú te comparas con cualquier país de la Unión Europea, seguimos estando a años luz, ¿no? ¿Eso qué implica? Bueno, ¿qué va a implicar? Sanciones. La Unión Europea ha anunciado ya que a España va a sancionar. El Ministerio de Transición Ecológica ha dicho que la sanción que le va a llegar a España no se va a hacer responsable, porque la responsabilidad de la gestión la tienen las comunidades autónomas. Supongo que las comunidades autónomas dirán en este caso la responsabilidad será de los consorcios, y en los consorcios dirán que es de los municipios. Con lo cual, al final, para que nos entienda otra gente que nos está viendo, el responsable final va a ser los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo y, en este caso, de este país. Con lo cual, corrijo, el pagarín. Sí, pero no solamente por pagar. Porque al final tenemos que entender que no se trata de pagar, es que tengo que pagar, o yo pago y ya está. No, es que tenemos una responsabilidad también cívica. O sea, una responsabilidad de decir, bueno, es que tenemos que afrontar esos cambios, y claro que lo vamos a pagar los que hacemos basura. No solamente tienen que ser, en este caso, los ciudadanos y ciudadanas, también existen, en este caso, conglomerados, no sé cómo decirlo porque son un poco extraños, ¿no?, de fundaciones, empresas y tal, que se supone que deberían de gestionar, como es Ecoembes, Ecovidrio, etcétera. ¿Vale? Eso es importante. Eso da para 10 programas. Pero bueno, yo al final lo que me gustaría, o lo que sí que quiero que la gente entienda, es que es vital, que la ciudadanía es vital para que la gestión de los residuos sea la correcta. Y que las administraciones, los consorcios, podemos hacer lo que queramos. Como la gente, como los ciudadanos y ciudadanas no nos ayuden, estamos perdidos. Y no lo tenemos que hacer solamente desde el punto de vista económico, porque además, ojalá, y fíjate, ojalá comiencen a sancionar. Porque a mí me gustaría que el que lo hace mal lo sancionen, pero el que lo hace bien, que lo bonifiquen. Y que si al final estamos cumpliendo y estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, oiga, pues mira, si mi pueblo, mi población lo está haciendo bien, ¿por qué tengo que pagar al que lo hace mal? También estamos siendo injustos con este tema. Y podremos y deberíamos entrar más en ¿y por qué no se recicla? ¿Y por qué los porcentajes? Porque hay multitud de factores. Aquí la pena es que no hay un factor que diga, pues porque si fuera por culpa de esto se soluciona rápido, solucionas ese problema y ya está. Pero no hay un problema. Hay muchísimos problemas que, de no ir afrontándolos,
pues al final vamos a tener un problema muy, muy grave, como yo creo que ya lo tenemos, porque nosotros a día de hoy estamos ya con el nivel que ha dicho Cristóbal, Ángel también nos puede decir, que los porcentajes, la cantidad de basura que se tiene que gestionar se incrementa año a año, que además los porcentajes de separación, de reciclaje, encima van con una tendencia, digamos que opuesta, ¿no? Estamos reciclando menos, más o menos. Bueno, en los porcentajes de Buñol, sí, pero bueno, quiero decir que al final lo que sí que tenemos que conseguir es que la ciudadanía tenga claro que es una parte fundamental, que las administraciones también somos una parte fundamental y que obviamente los generadores de esta basura también es una parte fundamental. A partir de ahí podremos ir solucionándolo, pero como no haya, como decía Ángel, como no haya una legislación que realmente se lo tome en serio, que deje de aconsejar para empezar a obligar y que esa obligatoriedad no solamente sea para los ciudadanos y ciudadanas, también sea para las administraciones, para los generadores y sobre todo, pues yo creo que esos años de, digamos, de transición que hemos tenido, yo creo que ya por parte de Europa ya deben acabarse, porque lo que no es posible es que tú vayas a un país como Italia, y digo Italia porque es muy parecida, un poco la vida y la sociedad es muy... No me voy a comparar con los noruegos, me voy a comparar con los italianos. Es que los italianos están a años luz de lo que se está haciendo en España, a años luz, en tema de muchos. Con lo cual, yo creo que es muy importante que nos comencemos a tomar en serio este tema y que, por supuesto, pues todos los factores que hay nos pongamos de acuerdo en que planeta tenemos uno y además lo estamos haciendo polvo, ¿no? Hay una cosa que quería comentaros después de haberos escuchado y es el hecho de que tú comentabas, Rafa, y es verdad, que por ejemplo la producción de plástico en los últimos 10 años se ha fabricado el mismo plástico que desde que empezó la fabricación cuando yo nací. Cuando yo nací, que yo nací sin que existiera el plástico. Bueno, pues si lo que tú decías, la curva de producción sigue al ritmo que llevamos, que no se va a poder tampoco, porque como el petróleo también está... Tampoco vamos a tener la suerte por ese lado, ¿no? Pero si por una parte seguimos produciendo basura a este nivel y seguimos sin reciclar, lo que deberíamos de plantearnos es otro cambio de estrategia, ¿no? No podemos seguir gestionando todo lo que sigan produciendo los que quieran producir, pregunto yo. Sí, hay cambios legales en esta ley que os comentaba, que está en tramitación, está en el Consejo de Estado antes de pasar las Cortes. Se introduce también un impuesto al plástico de un solo uso. Tú cuando compres el vaso, la botella, ya tendrás que pagar, aparte de lo que cueste y aparte del canon Ecoembes, y el producto y demás, tendrás que pagar un impuesto por esta botella que se va a usar una vez y después vamos a tirar. También tiene que haber un cambio legislativo en prohibir ciertas cosas que no tienen sentido. ¿Por qué hasta ahora ha habido vajilla desechable de plástico? No tiene ningún sentido. Si haces vajilla desechable, que puede ser que sea compatible con gestionar el residuo de comida, que sea de cartón, que se degrade fácilmente y que puedas llevar a un contenedor marrón y meter en un proceso de compostaje, que no te moleste, ¿no? Bien, pues ahora ya se ha prohibido, ahora, no sé, por decir, Mercadona o Consum ya tienen vajillas de papel, pero hasta hace unos meses no tenían. El problema está que, como decíamos todos, vamos demasiado con retraso con todo. Entonces, el que tiene que poner el cascabel al gato, el problema está ahí, porque si esperamos legislación, esperamos estructuras, esperamos responsabilidad, nos vamos haciendo... El cascabel se llama impuesto de vertido y son 30 euros por tonelada en el anteproyecto. ¿No es más lógico prohibir la producción de productos que nos van a matar? No solamente eso, sino que el señor... Es que el plástico nos mata y nos salva. Yo un vial de un hospital no voy a exigir que sea reutilizable, porque no puede serlo. Va a ser plástico, porque es un material magnífico, y no va a ser reutilizable, porque es un producto de sanidad. Lo que tengo que limitar es la producción pues limitar mecheros que no sean reutilizables, de cosas que puedan tener más de un uso. No sé, en muchas familias hace mucho tiempo que evitan comprar botellas pequeñas y se llevan una botella de casa de aluminio, de vidrio o como sea.
o que evitan comprar en envase de plástico y compran en envase de vidrio, que es de un reciclado mucho más fácil y sencillo, ¿no? Sí, pero es que a eso, Ángel, le tenemos que añadir el que, y hay que nombrarlo porque, por ejemplo, Ecoembes cobra por adelantado el reciclaje de todo ese plástico. O sea, una cosa es discutir sobre si tenemos o podemos producir más o menos plástico, eso es un tema de discusión, y otra cosa es que, dado el volumen que produzcamos, el que sea, poco, intermedio, mucho, hay una empresa que cobra, su responsabilidad es reciclar ese plástico. Y eso nos quejamos de que la tasa del consorcio, por ejemplo, es cara. Yo soy el primero que se queja de que la tasa es cara, pero por determinadas cosas que son muy bien conocidas. No me quejo de que haya una tasa. Pero nadie se percata de que cada vez que vamos a un supermercado y compramos un envase de plástico, estamos pagando, si sumamos todo eso, seguramente, estamos pagando mucho más que la tasa del consorcio para reciclar ese plástico. ¿De acuerdo? Hay algo muy sencillo que sería el tirarlo todo a los contenedores de separado. Bien, eso sería lo suyo, para eso se ponen y para eso nos cobran en origen en el supermercado. Bien, ¿qué ocurre? Que luego el señor Ecoembes hace un parto maravilloso de un convenio y unas condiciones del reciclaje que eso es para llorar. ¿De acuerdo? Eso es para llorar. ¿Por qué? Porque resulta que el material que tú metes ahí tiene que estar en unas condiciones muy concretas, porque si no va al rechazo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tirarlo en un contenedor y en el otro contenedor, en el de mezclado? Pues hay una diferencia para nuestro bolsillo muy sensible. Y es que estamos pagando dos veces por la misma cosa. O sea, por enterrar en el vertedero estamos pagando 2 veces, que nos cuesta el vertedero a 55 euros la tonelada. Nos cuesta, de gasto directo, ojo. Aparte los gastos repercutidos del reparto de gastos generales del consorcio, nos saldría más caro. Del gasto directo que nos cobra el concesionario son del orden de 55 euros la tonelada. Pues resulta que estamos pagando 2 veces por lo mismo. Porque estamos metiéndolo en el otro contenedor, con lo cual nos lo cobran también al peso, y en cambio no lo metemos en el otro lado, que ya hemos pagado para que lo reciclen. Pero el señor Ecoembes pone unas condiciones para manejar esos residuos, que eso es, bueno, es para llorar, ¿sí o no? Es que las pone porque la ley les deja. Claro, ahí vamos, la ley les deja. Lo que dice es que Ecoembes o los envasadores se harán cargo del coste, no el coste de la gestión del residuo, del producto del producto que han envasado ellos, ¿no? Sino del extracoste, del coste más allá de la gestión que está haciendo, en este caso, los ayuntamientos a través del consorcio. Sí, pero hay un ejemplo. Entonces hasta esta ley no hay un medio para obligar a que pague los costes íntegros. Entonces, el pago que estamos recibiendo los ayuntamientos, porque al final el responsable de gestionar los residuos domésticos, de hacerlo realmente, son los ayuntamientos, no Ecoembes. Ecoembes tiene la responsabilidad de financiar. Lo que paga es menos de lo necesario para gestionar bien. Entonces, tenemos unos servicios de recogida infradotados, que tenemos problemas para recoger con la cantidad que estamos cobrando y aún así hacemos cabriolas, intentamos mejorar, pero con esta nueva ley lo que va a permitir es exigir al envasador, representado por Ecoembes o por quien sea, o por Ecovidrio o por quien sea, exigir el coste íntegro de gestión del residuo que haya sido depositado correctamente en el contenedor que toca, y también de cuando el vecino lo haya gestionado de otra manera y haya ido a un contenedor mezclado, también el coste de gestión
y la parte de recogida correspondiente, porque en estos momentos el 70% de los envases ligeros que se generan en nuestros municipios no va al contenedor amarillo, lo estamos llevando al contenedor gris. Al resto. Aparte del León, se está separando, no va a vertedero, se separa en nuestras plantas de Lliria y Codete. Claro. Pero ese es un tema que a mí me interesa mucho que la gente lo pueda conocer, porque es una cuestión que nosotros nos creemos que tiramos la basura y ahí se acaba. Hemos cumplido. Sí. Y no es cierto, o sea, ahí es donde empieza en realidad el problema. Mirad, nosotros en Buñol, sabéis, porque se ha hablado mucho, Buñol, Alborache y Yato hemos pretendido, y parece ser que Buñol, digo parece ser, que no va a entrar en esta línea, de comenzar a separar el residuo orgánico o el bioresiduo, ¿no? Obviamente esto conlleva un coste, porque los costes, como bien decía Ángel, es que la gente que nos quita la basura tiene que cobrar, necesitamos un transporte, unos camiones, eso tiene un coste. Eso tiene un coste que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a entender que es el que es. Y que al igual que nosotros estamos pagando una cuantía, si nosotros queremos tener los servicios que tienen otros países, tenemos que pagar lo que pagan otros países. Lo que no podemos pagar es, como en el tercer mundo, porque España a día de hoy paga el coste que tiene los vecinos, las viviendas, el coste que tiene es un coste tercermundista. Estamos hablando de unas cuantías. Sí, Antonio, es un coste muy menor con respecto a lo que están haciendo en otros países. Pero es que encima nosotros lo hacemos mal. Los ciudadanos y ciudadanas lo hacemos mal. El problema es hacerlo mal, no lo que se cobra. Ahora te doy una cifra. Sí, pero al final esto, Antonio, es muy sencillo. Es decir, si tú tienes que sacar los costes, es el coste de personal, el coste que vale con un camión y el coste que valen los contenedores. Eso vale. ¿Y qué vale? Lo que vale, porque un camión vale tanto. Eso, los costes son los que son. Obviamente, lo que no podemos hacer es pagar como si estuviéramos en el tercer mundo y tener servicios del primer mundo. Eso es lo que no puede ser, porque entonces, si decimos ese discurso, engañamos a la ciudadanía. Y al final la ciudadanía lo que dice es, yo como pago y tal. No, usted paga una cuantía muy pequeña, y yo la pago igual que cualquier otro vecino, muy pequeña en comparativa o en comparación con, incluso ahora tenemos otras comunidades autónomas que sí lo están haciendo bien, porque el País Vasco lo está haciendo bien, porque Cataluña lo está haciendo bien. Si tú comparas lo que paga una vivienda allí con lo que paga una vivienda aquí, es que hay una diferencia de casi el 70% más allí que aquí. Y ahí lo están haciendo bien. Claro, que al final lo que tenemos que hacer es hacerlo correctamente. No solamente desde el punto de vista económico, que yo entiendo que claro que a todas las familias nos cuesta y a todos nos cuesta, pero es que lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestro planeta. Y no quiero decir que esto sea... No, si es que lo hemos visto. Si es que literalmente se nos come la basura. Entonces, pero ante ese tema, y como he dicho, no hay un solo factor. Hay muchos factores que... La primera serán, en este caso, las administraciones junto con el consorcio, que tenemos muchísimo que mejorar, pero también hay una parte muy importante, por no decir vital, que es que la ciudadanía reaccione desde un punto de vista, además... positivo, es decir, no es una cuestión de decirle es que si no tal, es que vas a pagar más, si no te digo, tiene que ser desde un punto de vista muy positivo, es decir, mira, lo que estás haciendo en tu casa, cuando estás separando, cuando estás reciclando, cuando estás reduciendo, eso es muy importante, es vital. Entonces, claro, a partir de ahí comenzaremos, pero si al final todo va al contenedor gris, que es el que hablamos, ese contenedor gris después tiene que ir a las plantas de tratamiento, muchas veces. Porque claro, si tú le llegas X toneladas, pues si tienen un porcentaje, ahora mismo comentabas, un 70% aproximadamente después de planta. Me gustaría saber, antes de planta, cuál es el porcentaje de la basura que llega. Porque cuando sale es el 70%. Pero ¿y cuando entra en planta, Ángel? ¿Qué porcentajes están llegando de separación a la planta de Gaudete o de Liria? A ver, en Lliria Godete viene todo el residuo mezclado, el contenedor gris, ¿no? Y también viene de los municipios que están haciendo recogida separada, que hay alguno que está haciendo recogida separada de bioresiduos, nos viene el contenedor marrón, ¿vale? También estamos recibiendo en nuestras plantas los muebles y enseres, los voluminosos. Y también los restos de poda. En Buñol no hay una gran cantidad de generación de poda en jardines, pero en esta misma comarca, no sé, pues en Godelleta o en Alborache hay mucha segunda residencia con una cantidad de poda muy importante, ¿no?
y eso lo gestionamos en instalaciones distintas. Y también está llegando todo el residuo que viene de los ecoparques y de los ecoparques móviles. Por cierto, tenemos un ecoparque nuevo en Buñol y estamos a punto de abrirlo. ¿Vale? Ya era hora. Claro, al final, el 70% del residuo que estamos gestionando en estos momentos, 66%, 2/3 aproximadamente, en estos momentos, de las 5 comarcas que conforman el Consorcio Valencia Interior, es en forma de bolsa gris. Y el 33% son recogidas separadas, o bien en ecoparque, o bien de podas, o bien de voluminosos, o bien de azul, amarillo y verde. Que se supone que el gris debería de desaparecer, porque no hay nada que tenga que ir a ese contenedor. Es decir, yo quería comentar cuando tú separas la basura, se supone que el de resto tienen que ser cosas... No, hay cosas que no entran... Pero muy poquitas, porque cuando tengamos también el de algodón, también... No sé si estáis haciendo vosotros separación de bioresiduos en casa, yo hace años que la estoy haciendo y bueno, yo saco la bolsa gris cada mucho tiempo, cada semana. Ese es el tema. Voy a eso que estáis comentando ahora, ¿no? El problema es que manejamos cifras que pueden llegar a ser engañosas. ¿Por qué? Porque los porcentajes que se nos dan, resulta que es sobre el total de los residuos. O sea, quiere decirse que cuando se nos dice es que el consorcio está reciclando el 44%, ese 44% es sobre el total del tonelaje de todo tipo de residuos. O sea, de residuos domésticos. Como doméstico también es la poda. Sí, claro. Claro, ahí está. Ha salido de un domicilio, claro, sí, ahí pues está. es doméstico. Claro, cuando nosotros estamos hablando de reciclaje, estamos en un principio, en lenguaje normal, hablando de lo que se recicla del contenedor, del gris o el verde, ¿no? Exactamente. Eso es lo que pensamos. Pero el dato que se nos da no es de eso. O sea, quiere decirse que de todo lo que llevamos al ecoparque, todo eso va sumando. Todo eso va sumando. Y entonces, al final, quiere decirse que ante un acopio muy grande en ecoparque, luego podemos tener una gestión muy pobre en el residuo mezclado. Ese es el problema. También, pero... No, ese es el problema. Y claro, las grandes cifras nos tapan esa realidad, que no sabemos. Pero si las grandes cifras también son negativas. Es decir, lo que quiero decir yo es... No, porque si ahora mismo lo vemos, tal y como nos lo están exponiendo, es que se está reciclando el 44% se está recuperando. No, el 44% es lo que va a vertedero. El 44% es lo que va a haber. O sea, se está entonces haciendo... Pero yo te entiendo, pero hay un ejemplo para que la gente que el nos está viendo... 56%, y ahora yo lo que digo es que, claro, ese 56% que se está recuperando, resulta que el 80% pertenece a todo lo que llevamos al ecoparque. Lo que a mí me preocupa es lo que estamos tirando mezclado, donde van los plásticos, donde va todo, el tratamiento efectivo que se está haciendo eso, que además nos lo cobran muy bien cobrado. Nos viene a salir a unos 120 euros la tonelada, la suma de todo, a unos 120 euros la tonelada. Y ese es el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque nos estamos encontrando con situaciones, es que hay que hilar mucho. Nosotros tenemos unas instalaciones, o estamos pagando por unas instalaciones, que vienen repercutidas en la tasa, en las cuales se hicieron bajo unos parámetros que vienen en el plan zonal, ¿de acuerdo? En el plan zonal se contemplaban unas cifras de residuos muy superiores a la realidad de lo que se está produciendo ahora. Y el diseño de esas instalaciones se hizo en función de eso. Tenemos un vertedero... Disculpa, Antonio, ¿estás hablando del Consorcio Valencia Interior o del...? Sí, concretamente. No, si digo algo que no es cierto, dímelo. No, o sea, las instalaciones no se hicieron en base al plan zonal. Sí, pero no están sobredimensionadas, como dices. ¿Cómo que no? Las instalaciones si a mí el plan zonal me dice que en el año 2020 se van a producir, estamos hablando del año 2006, me dicen que en el año 2020 la cantidad esperada de residuos mezclados son 130.000 toneladas. Y nos estamos encontrando con que estamos produciendo 115, hay 15.000 toneladas de diferencia.
Pero yo no estoy discutiendo eso, me alegro mucho de que estemos por debajo. El problema es No, que diseñamos... muy poco por debajo, ¿eh? Bien, pero Muy poco, diseñamos... muy poco. Diseñamos en base a 130 cuando estamos produciendo 115. A eso le añades también que se diseña con un 35% de posible capacidad más, ¿sí o no? Claro, porque tiene que asumir que en verano hay más gente en las zonas del consorcio y no. Pero eso no ha supuesto un sobredimensionamiento. Es que no sé qué película te estás montando. No, Antonio. película ninguna. Sí, porque quiero decir, tenemos unas instalaciones que en estos momentos... De ser película sería una tragedia. En estos momentos están yendo a la capacidad nominal. ¿Qué pasa? Que sí, efectivamente, había una previsión de que hubiera 10.000 toneladas más, que es un 10% más. Por ejemplo. Y eso lo estamos cubriendo con residuos de un consorcio vecino que no tiene salida para sus residuos porque no tiene instalaciones. Y entonces viene parte aquí, parte al consorcio del norte, parte a la área metropolitana, y estamos trabajando a capacidad nominal. Perdonáis un momentito, sin problemas. quiero comentaros una cosa para ir centrando un poco el tema. Perfecto. Y además para darnos tiempo a unas últimas aportaciones en los últimos minutos. Por lo que estoy escuchándoos a todos, hay un tema que yo creo ingenuamente, a las mujeres que son muy simple, el objetivo sería acabar con las basuras. Sí. El objetivo sería que yo no tuviera que coger mi basura y mandársela al caudete. Eso es imposible. Eso es imposible. El objetivo no es ese. Espera. Yo cuando era pequeñito, en mi casa en el pueblo, no había plásticos. El objetivo es cerrar el círculo. Lo que tú gestiones, lo que tú necesitas, lo utilices. Hay dos ciclos. Está el ciclo biológico. Perdonad, voy a poneros un ejemplo para que la gente que nos está escuchando y viendo lo entienda perfectamente. Suponer, cada uno de nosotros, que tenemos nuestra propia parcelita y tenemos que funcionar, y si tenemos basura nos la tenemos que guardar en el cuartito de la habitación de al lado. Si tuviéramos ese problema, ¿verdad que resolveríamos el problema de las basuras rápido? Sí, es lo que nos pasa. Si es que lo que nos pasa precisamente, Cristóbal, es eso. No, ese es el problema, que no nos está pasando esto, por una cosa, porque nosotros cogemos nuestra bolsa de la basura, la tiramos al contenedor, el contenedor la recoge el camión y se la lleva a caudete. No, pero se la lleva a caudete, Pero el problema sería si tú tuvieras, Rafa, o yo, o Jos, Ángel, tuviera que coger su basura y guardársela en su casita. El problema de la basura se acababa rápido. Pero, Cristóbal, si es que la realidad es así. Pero mi casita se llama consorcio. Claro, la casa mi casita se llama consorcio. Claro. Sí, claro, no, ese es el error. Claro, estamos gestionando en vez de eliminando. No, pero mira, Cristóbal. Por ejemplo, yo en mi casita del monte, yo me hago toda mi basura, la convierto en compost. Mira, yo no utilizo nada que no sea... Te voy a poner un ejemplo. Quiero decir, cuando... Eso nunca va a ser así. Es decir, nosotros siempre, el ser humano va a tender a que hayan residuos y a generar residuos. Lo que tenemos que hacer es... ¿Te das por vencido? Hombre, claro que me voy no se trata de que me dé por vencido, es que pensar en eso a día de hoy no es ni siquiera utópico, me resulta casi estúpido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestra basura, nuestros residuos, se gestionen correctamente. Porque si nosotros gestionamos correctamente los residuos que producimos, cuando digo correctamente, es que si yo el residuo último que tiro a la basura o que va al vertedero no va al vertedero, sino que yo lo reutilizo porque el vidrio es reciclado, porque el plástico es reciclado, porque no queda más elementos que no se pueden eliminar, porque la parte orgánica obviamente es muy sencilla, porque como tú bien dices, puedes hacer 1000 cosas, 1000 proyectos, desde proyectos que hagan plantas de biogás hasta, hablo con el bioresiduo, pero es que lo demás, todo, absolutamente todo puede ser reciclable, hasta el plástico. De hecho, nosotros aquí en Buñol tenemos una empresa que el 90% de las barquetas de Mercadona son plástico reciclado. Y se hace aquí en Buñol, no se hace aquí en Buñol. Y además, se hace aquí en Buñol para más de media Europa. Y el 90% del plástico que se utiliza es reciclado. Es decir, el plástico o el cartón, o sea, en este caso el cartón, lo mismo, el cartón durante muchísimos años, en Buñol hemos visto las fábricas de papel, se hacía el cartón con papel reciclado, con el papelote que llamábamos. Es decir, no estamos haciendo nada que fuera utópico. Perdóname, y con esto acabo. Lo que sí que tenemos que hacer es que, en este caso, a las plantas le dé tiempo o puedan llegar a que todo lo que llegue se pueda tener el tratamiento que se necesita. Y a día de hoy, pues no se hace. Estamos con unos porcentajes del 66, los que sean. Pero para que la gente nos entienda, y yo en este caso como concejal de servicios, ¿qué es lo que a mí me gustaría?
que el contenedor gris o verde, el que depende, se extinga, no exista. No exista, porque se puede hacer. Porque si tenemos el azul para el papel y cartón, tenemos el verde para el vidrio, tenemos el amarillo para los envases y tenemos el naranja o marrón para los biorresiduos, más después también habría un quinto contenedor, que estamos hablando, el de algodones, que son pañales, compresas, mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Qué queda fuera? Decidme, ¿qué queda fuera? Es que no existe. Entonces, eso sería, cuando se consiga eso, es cuando lo estás haciendo maravillosamente. Ese es el momento perfecto. El intentar que no consumamos es imposible, porque porque además es literalmente con el nivel de consumismo que existe, es totalmente imposible. Pero Mira, es que pregunta, incluso sería contraproducente, entiendo mi pregunta, yo desde pequeñito, y vosotros sois más jóvenes que yo. Sí, pero eso, Cristóbal... Lo que quería preguntaros es lo siguiente, tu política la entiendo perfectamente, o el planteamiento de organización de la gestión la entiendo perfectamente, pero yo ya tengo un montoncito de años, y yo me acuerdo que en Valencia venía a recoger la basura un carro. Hace nada de tiempo, espera, cuando se empezaron aquí a poner contenedores, hace nada de tiempo, se empezó con uno. Tal como tú has dicho, creo que ya van por 5 o 6. Pero espérate, tú te vas a las zonas que tú has colocado, por ejemplo, en tu Facebook, el tema de los desastres que hace la gente en las zonas de monte. Y yo, por ejemplo, allí tengo uno. Yo tengo 5 contenedores verdes, más el amarillo, más el azul, más el marrón, más el de eso. La política de reducir basuras desde que yo nací hasta hoy es ir incrementando más contenedores. No estamos eliminando la basura, estamos clasificándola. No, a ver. Porque hay una cosa... las 3 R no las sabemos todos. Viniendo simplemente como Escucha, pregunta, Cristóbal, el reducir es obvio, claro que hay que reducir. Lo que no puedes hacer es reducirlo a cero, es imposible, es lo que quiero decir. Reducir, por supuesto que sí. Es decir, estamos viendo cómo puedes comprar en un supermercado fruta, una naranja en plástico. Eso es una barbaridad. Eso es una absoluta barbaridad. Eso, por supuesto, hay que reducir. Las 3 R, reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Eso, pero si realmente consiguiéramos esto, y es posible que estemos hablando, yo cuando iba al colegio era cuando empezó esto, hará 20 años, yo no soy muy mayor, pero hará 20 años, ha fracasado, pero ante este fracaso, quiero decir, de reducir de tal, como mínimo lo que tenemos que hacer es gestionarla de forma correcta, porque si la gestionamos de forma correcta hemos visto que se pueden conseguir, y no estamos hablando de cosas imposibles, porque en muchos países lo están haciendo, en muchas comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, La Rioja creo que también, ya lo están consiguiendo, sí lo están consiguiendo. Pero esto no es algo mágico, Cristóbal. Quiero decir, es aparente todo. Durante muchos años, muchísimos años, a partir de los 60, pero no es una cuestión de las basuras, es una cuestión de nuestro modo de vida como sociedad. Nos hemos dedicado a consumir energía como si no hubiera mañana, dopados con una fuente de energía que nos parecía entonces ilimitada, que era el petróleo. Entonces, y con el petróleo se hace plástico. Entonces, ¿qué sentido tenía reutilizar las bombonas de agua o las litronas y volverlas a lavar si con unos céntimos tenías una botella nueva? Entonces, hemos adaptado nuestra sociedad y hemos creado un monstruo que es la sociedad de consumo a partir de un dopaje que es los combustibles fósiles. Eso se acaba. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque además tú pagabas solo el coste de fabricación del envase, de lo que fuera, o del juguete o del producto de usar y tirar, pero nunca has pagado el coste de la gestión del residuo. De eso, al final, los ayuntamientos, que es por la expresión, la chica para todo, es la que se hace cargo de los marrones. ¿Sabes? Y las basuras son un marrón. Por eso se hace cargo el ayuntamiento, porque lo que no quiere una empresa, al final, le toca al ayuntamiento. Nosotros somos el consorcio que son la reunión de ayuntamientos para ver qué hacemos con todo esto. Vale. ¿Qué ocurre? Que ahora ya entra una legislación que te dice, no, mira, disculpa, tú pones en el mercado una cosa o compres algo, pues cuando compras no sé qué, tienes que pagar por lo que se gestiona. Al final, los primeros sistemas integrados de gestión, lo que se hizo en el 2015 con los aparatos eléctricos y electrónicos, es que cuando tú compras una lavadora, pagas la lavadora y el coste de la gestión.
Y luego ves una etiqueta que dice, mira, no, esto lo tiene usted que desechar en un punto limpio, o llamar a su ayuntamiento. O hacer como la legislación europea que te dice que todo tiene que ser Claro, y aparte, hay unas medidas que son, mira, no, es que yo las lavadoras que tengan una vida media de 18 meses, les voy a poner un impuesto especial. Y las lavadoras que sean fácilmente reparables, les voy a bajar ese impuesto. Y además, a los servicios de reparación les voy a quitar el IVA. Y eso es política de economía circular. Correcto. Entonces tenemos que volver, ya no pensar en la basura. No, es que tenemos que pensar en el ciclo de vida del producto. Y que igual lo que tiene sentido no es comprarme electrodomésticos, sino el comprar un servicio de lavado y que una empresa me proporcione una lavadora y el detergente, y yo le pagué por lavados, como se hace ahora con las fotocopiadoras. Ya no hay ninguna empresa que tenga una fotocopiadora en propiedad, todas las tienen con una empresa que vende por fotocopias, y si se estropea se encargan de arreglarla y llevan un mantenimiento perfecto. Pasamos hacia una economía de servicios. Y en cuanto a los materiales, pues hay dos ciclos, el ciclo orgánico y el ciclo técnico. El ciclo orgánico es toda la materia orgánica que podemos gestionar, y lo que hay que hacer es separar esos ciclos. Lo que no puede ser es que en una cápsula de café esté mezclado íntimamente el aluminio y el café, y no se pueda separar. Entonces eso es muy complicado de gestionar. Yo creo que es una barbaridad que hayan cápsulas de plástico. Eso es una barbaridad. Pero el que haya un envase de gran formato fácilmente reciclable, pues bueno, pues si quien lo compra paga el precio de su gestión adecuada, íntegro, no solo una parte, pues bueno, pues es una opción. Pero tiene que estar dentro del precio. Pero el problema no es que se pague, vamos a ver, el problema es cuando tú estás pagando y luego resulta que el dinero que tú pagas no llega al fin. Y es por lo que tú decías antes, no, es que o en Cataluña o en el País Vasco se hace mejor. Bueno, es relativo. Porque uno de los negocios que hay detrás de todo esto es que hay alguien que aparentemente se hace cargo del reciclaje, ese que tú has pagado, vía una tasa o vía el producto que tú compras. Y luego resulta que ese residuo, que es de Cataluña, o es del País Vasco, o es de Madrid, o es de Canarias, aparece amontonado en Utiel. No, eso es otra cosa. No. Es que esa es la parte también que hay que ver. Porque es que legislativamente está todo, podemos decir que casi perfecto. El problema no es ese. El problema es que cuando hay un señor que en Canarias tiene la obligación y cobra para ello de reciclar unos plásticos, el reciclaje de ese plástico no puede ser ponerlo en un barco y que venga a Utiel. Y pongo este ejemplo porque es real. Desde luego. Y además cercano. Podemos hablar de esto como antes se ha hablado de llevar a China. Pero tampoco puedes, exactamente, pero tampoco puedes cargar grandes barcos en Sagunto y llevártelo a China. Claro. Eso Pues, también, pero yo digo, ¿por qué esos señores no han tratado el plástico, el desecho que fuese, que es para lo que se les ha pagado, y se lo han traído a un señor que también habrá cobrado ahí en medio de una campa en Utiel, y ha ido amontonando ese señor? ¿Cuántas toneladas eran? ¿30.000? Yo, Antonio, lo que sí que te quiero decir es que ese es otro debate. Ángel, ¿cuántas toneladas había en Utiel? Ese es otro debate. No, Claro. otro debate no, Sí, es el mismo. no. 30.000 toneladas, por cierto, ¿qué ha pasado con ellas? No, pero escucha, yo lo que te quiero decir es que... Veo que no se me contesta. No, ¿Qué ha pasado con las 30.000 toneladas de Utiel? Yo no lo sé, yo no tengo ni idea, pero escucha. Yo no soy responsable de esas toneladas. ¿Dónde han ido a parar? La autoridad ambiental ha gestionado un expediente sancionador a la empresa que había hecho marranadas. Claro. Sí, pero ¿y el se ha residuo dónde gestionado. está? ¿El residuo dónde ha ido a parar? Pues cada empresa se ha gestionado, cada empresa que llevó allí toneladas ha gestionado su salida y ha limpiado la marranada que había hecho. ¿Y dónde ha ido ese residuo? Pero eso no te Pues, lo... pues seguramente habrá ido a África o a China, donde sea. Bueno, pues si es así, Pero- si es así, Pero es que me parece mal, pero- me parecerían no sé, peor otras pero soluciones. quiero decir, yo, Pero, por Antonio, ejemplo, ¿por qué se da esa circunstancia? O sea, no se trata ahora... Por supuesto hay que concienciar a la gente, hay que hacer legislación, No, por supuesto hay que hacer no. todo. Es que, por supuesto, Pero el ese problema es el es, problema. si No, con no, la no. que tenemos no la cumplimos,
No, ¿Para qué queremos más? Pero el problema son los por supuestos. Y no lo digo por ti en general, pero te voy a explicar por qué. Cuando decimos, perdona, es que nosotros, en este caso yo como ayuntamiento, me interesa mucho las barbaridades que se hacían en el Severtedero, en otros muchos, ilegales, no ilegales. Es tremendo. Si queréis hablamos de los residuos sanitarios que se están ahí en la origuilla, que se están almacenando. Si queréis lo vemos. Que se están almacenando allí. Sí. ¿Dónde? Allí en una nave hasta que no llegue más y digan, cerramos la nave. Vale. O en la feria, ¿no? Pero eso, entiéndeme que hay, en este caso, tenemos una consellería por encima de nosotros, tenemos, en este caso también, instrumentos, tanto la Fiscalía como Seprona, que son los que tienen que hacer esa labor. Yo no me voy a meter en esa labor. Nuestra labor, nosotros, digo los más directos, es la de que el ciudadano y ciudadana en este caso de Buñol, de la comarca, del consorcio, hagamos de forma correcta esa recogida. Y para eso hay elementos que son muy fundamentales y que no podemos dar por supuesto nada, que son el de reducir, Cristóbal, hay que reducir, porque sí que es cierto. Para eso, ¿el ciudadano lo puede hacer? No, el ciudadano lo puede hacer, pero los que, en este caso, sí que producen ese futuro residuo, como pueden ser empresas de plásticos o empresas de vidrio. Yo recuerdo llevar las botellas retornables al kiosco o a la tienda, ¿vale? Quizá el vidrio sea el menor de los problemas. Exacto. ¿Por qué no funciona igual Ecoembes? Claro. Es que es curioso. Pero al final... Ecovidrio... Sí, pero claro, quiero decir que al final... Bien. Sí, pues mire, quitamos estos. Y entonces, si lo que tenemos que ir a lo concreto, para que el ciudadano y ciudadana, el tema de la gestión de las basuras, no lo vea como algo etéreo, como algo tal que diga al final, no, es que encima después, no, porque esa será otra batalla que no tenemos que dar nosotros como pueblo, que lo tendrán que dar, en este caso, otros estamentos, como he dicho, Fiscalía, Seprona y tal, de que el que lo está haciendo mal, que lo pague. Exacto. Y que lo pague muchísimo. Porque además eso tiene una sensación en la calle de decir, es que no hacen nada, es que no se trabaja, es que es un desastre. Y encima, los que de alguna manera estamos dando la cara, nos la parten, en muchos casos con razón, porque sí que es cierto, y aquí tengo a Ángel, que nuestra gestión pues a veces no es perfecta, igual que yo hay veces que los contenedores los tengo en mal estado y la concesionaria le exijo, igual que yo le digo a Ángel, oye, por favor, que los contenedores, igual que me consta que él se lo dice también a la concesionaria, quiero decir que al final eso es cierto. De eso yo soy perfectamente consciente y de hecho siempre intento dejar muy claro, sabes que a través del grupo este de Nos Quejamos del Consorcio, pues ahí surge mucha... ¿Hay un grupo de Nos Quejamos del Consorcio? Sí, lleva 1 año y pico funcionando. Poca faena tienes. Y justamente... No, pero Nos Quejamos del Consorcio, yo estoy en el grupo, sí. Y no es que nos quejamos del consorcio, nos quejamos del consorcio de todo. Y de los cerdos y cerdas que tiran la basura. Ahí está. Pero lo que tiene que Sabes tú es que yo nosotros... perfectamente dejo muy claro, ojo, la culpa es del ciudadano. Claro. Luego, por supuesto, la culpa también es del ayuntamiento, que lo que tenía que hacer era pegar un hachazo al tío, una buena multa. Si lo supiéramos... Cuando se hace una cosa bien por parte de un ayuntamiento, se pone. Sí. Cuando tú has limpiado... Eso es un fracaso. O sea, eso sí, es un fracaso. No, el fracaso rotundo. es lo que vino después. Cuando tú limpias... pero ahí arriba en el... Pero que eso lo doy por hecho. O sea, lo que es un fracaso... Ferrazón, ¿no? Es que, sí, pero es que nos tengamos que gastar, como este año, cerca de los 15.000 euros para tener que quitar la basura, la mierda, hablando mal y pronto, de algunos desalmados que lo hacen. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque realmente no se pone el foco en esto, porque cuando hablamos, y voy a ser muy claro, y cuando deterioramos también la imagen, en este caso de los gestores, lo que estamos haciendo es que yo ya pago, porque eso está en la calle, yo ya pago, yo ya pago todos los meses, yo no sé qué, cuando es mentira, cuando en realidad lo que pagamos, que es lo que quiero decir yo, es que lo que pagamos para nada cubre los gastos reales que se tienen. Para nada. Pero podemos entrar, hombre, otra cosa es que queramos que una de dos, o que nos lo recoja la basura solo máquinas, o que tengamos esclavos que nos recoja la basura. Pero es que los trabajos hay que pagarlos, y hay que pagarlos de una forma digna. Y que los trabajadores y trabajadoras de este sector, que ha sido un sector que durante muchísimos años han estado muy mal pagados, prácticamente salía el haber aumentado el salario mínimo interprofesional a este sector ha sido al que más le ha afectado. Menos mal. Quiero decir que, claro, si queremos que nos recojan máquinas o esclavos la basura, será barata. Pero si tenemos que tener trabajadores, Rafa, con un salario habría digno... que saber cuando se calcularon los cánones
que cobran estas empresas, tanto a la recogida de basuras como a los tratamientos de basura, cuando calculan los cánones que ellos te ponen en los pliegos, habría que saber a qué precios. No, si es que los pliegos porque lo a lo hacemos mejor nosotros. resulta... Pero si los pliegos... Sí, porque estamos ya dentro del límite casi. pero si los Vale, pliegos no, lo te hacemos quiero nosotros. decir que a lo mejor Y quería los comentar. cánones están calculados pagándoles 3.000 euros al mes. Luego, efectivamente, se les paga 600. Pero nosotros estamos pagando realmente como si se estuviese pagando, no lo sé. Yo, Antonio, te puedo decir una 2.000, cosa. ¿eh? Los pliegos que ha hecho la Mancomunidad de la Valla de Buñol Chiva para la recogida, en este caso, también de la parte orgánica, no solo, Orgánica, sino de sí. toda la parte tal, los costes, te los puedo decir yo, que son costes, ¿qué es lo que vale? Es decir, y esto es muy sencillo, ¿qué tiene que cobrar? Nosotros hemos calculado un salario de 1.100 euros, con sus costes sociales que son X, que eso se puede ver perfectamente, que necesitas 3 camiones, que necesitas tal... Si es que los costes, eso es negro sobre blanco. Claro, yo ahora te digo, por ejemplo, en Godelleta No, pero... hay un contrato de recogida de basura donde tienen que ir un conductor y 2 peones. Sí. Va solamente un conductor y un peón. Importante la Pero ojo, fiscalización yo de esos estoy contratos. pagando la tasa de recogida de basura como si estuviesen 3 personas, por ejemplo. ¿Me Claro. perdonáis? Sí, Porque por si no... favor. el A eso tiempo es se a va donde vamos. Pero bueno, este debate, perdona Cristóbal, Eso este es a donde debate vamos. es muy importante para que la gente realmente conozca la realidad. Y estoy de acuerdo con él. Sí, Por sí. eso es importantísimo Y hay que otro- los hay contratos otro se pequeño fiscalicen. detalle. Porque si tú has firmado un contrato, tienes que Quieres que que esa lo es una cumplan. parte que era prioritaria dentro de, en este caso, Alborache, Yatoba y Buñol, era una parte prioritaria. Que esa fiscalización del contrato fuera detalladísima. ¿Para qué? Para que realmente ellos cobren por los servicios que realmente están realizando. Ese es el padre de la criatura. Claro. Y eso es... El primer problema que te encuentras es con que es imposible a veces conseguir esos contratos. Porque Cuando se mueve el desgraciadamente... dinero, mal asunto para... Desgraciadamente- Una Eso es pregunta quería haceros importantísimo, yo, por favor. antes para acabar. Se ha quedado en el tema una cosa por debatir. Se van colmatando los vertederos, se van habiendo problemas porque la gente, nadie quiere tener basura, nadie queremos tener basura en la puerta de nuestra casa, la queremos enviar al vecino. Y el problema de que hay que ir cambiando de sitio porque se van llenando los diferentes contenedores, me refiero a los vertederos, sigue ahí. Es decir, nosotros seguimos produciendo basura y no seguimos dando soluciones al hecho de que la tenemos que eliminar. Porque lo que no podemos hacer es ir colmatando vertederos. Es que esto en Palma, Me imagino, Cristóbal, ¿no? y perdona, No, en Palma Antonio, con lo por que he favor. empezado antes, Ángel, y no me interrumpas ahora, ya que antes lo has hecho, No, estábamos... en Palma con un tema que había sacado yo antes. No, pero ahora justamente aprovechamos. Efectivamente. Lo digo por una cosa, nos quedan 3 o 4 muy minutos breve. para comentar. Yo porque si no- estaba diciendo que en su día se diseñó, por ejemplo, un vertedero sobredimensionado a la realidad. De entrada sobredimensionado un 35%. Sí, pero me podríamos refiero decir. Vale. para centrar un poco el problema. Como no es un problema particular, concreto, de un vertedero, lo que quiero decir yo es que desde Baseta Blanca en Ribarroja hace 20 años hasta las 25.000 vertederos que habrán en España, que dentro de nada están llenos o han estado llenos y seguirán creando problemas al de Dos Aguas y mañana al otro, vamos a tener ese problema siempre igual, Siempre. porque el problema está en que no acotamos y cortamos el suministro de basura. Un segundo, Sí, Cristóbal. adelante. A ver. Al final El- no me el dejáis horizonte- decir. No, perdona, es que El nos horizonte- queda un minuto y cosas. El horizonte es que en 2035 lo que ahora llevamos nosotros a vertedero, que es un 44%, lo reduzcamos a un 10%. ¿Eso cómo podrá ser posible? Que del 44% pase a un 10%, o sea, que el 90% de lo que generemos se recupere. Bueno, primero tiene que haber una planificación, plan local de residuos, el de Buñol tiene que estar antes de septiembre y tenemos que mejorar nuestras plantas para que eso funcione así también, ¿no? Entonces, separando mejor, implicando a nuestros vecinos con procesos de participación, el plan local lleva un proceso de participación, el consorcio va a poner en marcha un consejo de participación ciudadana y territorial, lo aprobamos en la asamblea dentro de 2 días y bueno, esto lo pondremos en marcha y ya está. Nuestro vertedero ya no tendrá que ir con el 44% de los residuos, tendrá que ir con el 10%. Tenemos un vertedero que está programado para que dure 12 años más y no tenemos ningún problema de espacio. ¿Cómo que no? Estoy hablando en el consorcio Valentía Interior. No tenemos Perdona, ningún problema de espacio. pero hay dos células que ya están colmatadas. En base a eso habéis hecho una petición para ampliar el vertedero.
ampliar, ojo, es una ampliación que es el doble de lo que hay ahora mismo de vertedero. Tenemos, creo que estás jugando con No. información que no, Perdona. que no es correcta. ¿Cómo que no? Tenemos Cuando la- quieras te enseño el informe ambiental. que tenemos en estos momentos no se ha cubierto la mitad del espacio de vertedero. Pues hay que un tenemos. informe que dice en el año 2016 que ya esto ya está amenazando. Pues, 2016. No sé qué informe te estás inventando. Pues es un informe del Consorcio Valencia Interior. Está hablando aquí este señor Hombre, es que en justamente nombre de no- las instalaciones del consorcio. No, el el nombre gerente no, se calla. No sé. el nombre de un ciudadano, de la ciudadanía, que tiene un informe en el cual solicita licencia ambiental para ampliar el vertedero de Caudete de las Fuentes. Eso está presentado por él. Pero Antonio, pero Por quiero él. decir, pero quiero ¿Eh? decir, pero ¿y qué? Ahora es ¿y qué? No, No habíamos quedado en sé. que me lo estaba inventando. No, pero ahora es escucha, ¿y qué? pero una pregunta que hago yo sin defender a nadie, ¿eh? Quiero Sí, decir, sí. pero esa propuesta que haces tú... No, yo no hago ninguna no, propuesta. No, ellos tendrán que ampliar. Si el problema que tenemos es que seguimos, a la pregunta que hace Claro. Cristóbal es que seguimos enviando muchísimas toneladas de basura a vertederos cuando no tendríamos que enviar tantas toneladas de basura. ¿Y qué pasará cuando se llene? Que se va a llenar, antes o después, claro que se va a llenar. Pues que habrá que ampliar. Claro, si no reducimos, Claro. si estamos haciendo mal el trabajo todos, que es no reducir, que es no reutilizar lo suficiente, ¿qué nos pasa? Que se nos come la basura, que es lo que he dicho, que ya se nos come. En la realidad ya se nos come. Claro. Se nos come porque estamos produciendo una cantidad tan bestial de basura que es claro que se nos come. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Hombre, lo que tendremos que hacer es buscar soluciones para dos cuestiones. Al menos esa sería mi visión. La primera es para que no sigan creciendo tanto ni tan rápido esos vertederos, porque si no, a ver qué hacemos. Bueno, pues nada, pues nos montamos otro, volvemos a llenarlos y hasta que, yo qué sé, hasta que dentro de 100 años pues ya sea todo basura, ¿no? Esa no es la solución. Obviamente el consorcio que tendrá que hacer, digo yo, es, si no le cabe más la basura, será ir ampliando para meterla, porque en algún lado tendrá que ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el resto? Hombre, el resto lo que tenemos que hacer, y en este caso me incluyo yo como administración, pero tiene que ser desde el primer ciudadano hasta el último, y todas las administraciones y todos los estamentos. ¿Qué es? Muy sencillo, lo que tenemos que ponernos es ya en marcha para acabar con que las ingentes toneladas de basura que estamos Por enviando supuesto que hay a que- los sí, a los sí. vertederos no se lleve. Ante la pregunta de Cristóbal, ¿cuál es la solución? Empezar a reducir muchísimo la basura que tenemos que hacer, ya que el máximo posible se recicle. Tenemos que reciclar lo máximo posible y tenemos que minimizar esa basura. Sin estos dos temas, No hay nada ¿qué haremos? Pues tenemos que ir buscando sitio para seguir llenándolo, porque obviamente incinerar no es nunca va a ser Una mi opción. posibilidad ni Correcto. mi opción. Bueno, Entonces, claro, que nos hemos pasado de tiempo, como era previsible, lo sabíamos todos los que estábamos aquí. Bueno, encantado de que estéis aquí. ¿Tenéis alguna, si queréis, pues unos 2 o 3 minutillos cada uno, si queréis ampliar, comentar alguna cosa que se os haya quedado en el tintero? Sí, como decía Rafa, lo que tenemos que es cambiar nuestro modo de actuar, ¿no? Correcto. Separar más, pero para eso necesitamos tener instalaciones y tenemos que tener los contenedores adecuados y demás. De tener los contenedores adecuados en el municipio, se tiene que encargar de lanzar ese plan local de residuos desde el Ayuntamiento de Buñol para que entre toda la ciudadanía y con la capacidad decisoria del Ayuntamiento decidan cómo vamos a recoger a partir de ahora, si va a ser una puerta a puerta, si va a ser un quinto contenedor, si vamos a poner más contenedores en la calle, menos, si tienen que ser inteligentes, si no. Y todo esto tiene un coste, habrá un estudio, unas alternativas y se tendrá que acometer. Por parte del consorcio, los servicios que presta, pues si al final el ayuntamiento decide que le sigamos prestando los servicios del contenedor amarillo y el contenedor azul, pues lo seguiremos haciendo. Que lo asumirán ellos, pues lo asumen. Nosotros como consorcio también damos el servicio de ecoparque. Por fin, después de muchos años, tenemos un ecoparque nuevo en Buñol, entonces los vecinos podrán coger la tarjeta y todo lo que no deba ir a los contenedores de acera, llevarlo al ecoparque de Buñol, pequeño, grande, voluminoso, peligroso, lo que sea, y obtener puntos a cambio con los que nosotros reconocemos, reduciendo el importe de la tasa, la participación de los vecinos en la recogida en el ecoparque. Bueno, estamos en ese camino. sí. Vale. ¿Algún comentario más? Sí, no, ¿Dejaste todo- cosas? Bueno, yo quería... Todo esto está muy bien. Ante eso yo
por supuesto, no voy a discutir nada de lo que ellos han dicho, cuanto a control de residuos y demás, totalmente de acuerdo. Pero también es que todo eso que se dice que se va a hacer, que se haga con transparencia. Porque, por ejemplo, nos premian con esta tarjeta ambiental, que está muy bien, pero nos cuesta 200.000 euros al año. O sea, nos cobran primero 200.000 euros para luego devolvérnoslos si llevamos cosas. Eso no es premiar, eso es jugar a una lotería. Entonces, como la energía ni se crea ni se destruye. Ah, ni se crea, claro, la pasta ni se crea ni se destruye, ¿eh? O sea, quiere decirse, el sistema es, cuando en origen dice que el ecoparque, esa devolución nos la hacen en base a eso que llevamos, que es reciclable y valorable, resulta que no, que me cobran el ecoparque y además me cobran 200.000 euros al año para, si luego llevo, devolverme 3, 4 euros. Eso es como la declaración de la renta. ¿Eh? Es decir, que esto es como la declaración de la renta, entiendo pero yo. tenemos que ¿no? tener las Entiendo que cosas es como la claras. declaración de la renta, tú adelantas un dinero y después, si te tiene que devolver, Apúntate, si toca pagar, Antonio, a la Comisión de Participación Ciudadana del Consorcio, Bueno, por favor. no, y seguimos este yo quiero debate. terminar, Apúntame tú, Una que cosa, Antonio, bueno, perdonar que os interrumpa porque si no nos van a cortar. esto podemos dar. No, pero yo Cristóbal sí que quiero hay una apuntar cosa una que cosa. quiero que quede bien clarita, ¿no? Por lo que estamos viendo y por lo que estaréis viendo todos los que puedan ver el programa, con una hora no da ni para prácticamente leer las comas nada más, ¿no? Pero Bueno, yo, Cristóbal, sí que quería apuntar una semana. cuestión muy breve. Sí. Primero enlazar, y la importancia que decía Antonio de la transparencia, es que es vital. Es decir, este tipo de cosas, a mí me encantaría que en muchas reuniones que tenemos se pudieran televisar y ojalá la vieran 1.000 personas o 10.000 personas. Me encantaría, porque al final, aquí, en mi caso, no hay ni trampa ni cartón. Aquí lo que queremos es gestionar correctamente los residuos y para ello, desde que yo estoy al frente de la Consejería de Servicios, es poner, nunca mejor dicho, los servicios que necesite la ciudadanía. Para eso estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en colaboración con el consorcio a través del nuevo ecoparque, que creemos que va a solventar mucho los problemas. Que otra de las cosas que tenemos también ahí es el trabajo que se ha hecho conjuntamente de forma mancomunada para el servicio de la RSU y ampliando el tema de los bioresiduos o del residuo orgánico, que me parece fundamental. No solamente me parece fundamental en el corto plazo, sino que espero que sea obligatorio y que además se penalice, y además así se penalice muy pronto, con lo cual nosotros lo que le tenemos que mandar a la ciudadanía es que las administraciones, que los consorcios, en fin, que todo el ente que está tratando de gestionar realmente vean que nos estamos preocupando por hacerlo correctamente, con los errores, con los problemas y con lo que haya. Y que para eso es fundamental, como lo he dicho, y voy a hacer muchísimo hincapié, en que todos y todas somos importantes. Las administraciones, los consorcios, pero también los ciudadanos y ciudadanas. Si entre todas las patas no nos ponemos de acuerdo y empezamos a informarnos, pero también a cambiar nuestros hábitos, nuestra gestión, vamos, estamos perdidos y en el corto plazo lo vamos a ver. Entonces, yo lo que sí que mando es que ojalá podamos tener un debate estos todos los meses si hace falta, que la gente que la gente además se informe, conozca el tema, porque me parece que es muy importante y que les afecta muy directamente desde el punto de vista económico, por supuesto, pero desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de que tenemos que tener esa responsabilidad con nuestras generaciones venideras. De lo contrario estamos perdidos como sociedad. Correcto. Bueno, pues eso es lo que pensábamos nosotros cuando hacíamos este programa, es lo que compartimos todos los que estamos aquí y, por supuesto, agradecer vuestra presencia aquí, vuestras opiniones, vuestra información. Gracias a vosotros por la invitación. Y, por supuesto, si volvemos a repetir este tema, estáis invitados con seguridad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la escucha y nos volvemos a ver en cualquier otro momento. Estupendo, muchas gracias, Cristóbal.